¿Es posible que el oro valga más que la sangre o que el orgullo de un apellido pese más que el llanto de un recién nacido? En este mundo, a veces confundimos la bendición con la herencia y el poder con la gracia de Dios. Pero hay verdades que ni el tiempo más cruel ni la mentira más profunda pueden enterrar para siempre. Dicen que las madres son el reflejo de la Virgen en la tierra, seres de luz capaces de darlo todo sin pedir nada. Pero, ¿qué sucede cuando esa luz es apagada por la mano de un hombre sin alma? Esta no es solo una historia de pobreza y riqueza, es el testimonio de una fe que sobrevivió a la oscuridad absoluta y de cómo el destino, guiado por la mano invisible del Creador, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Bajo el cielo plomizo de un San Juan que parecía haber olvidado la caridad, una mujer permanecía arrodillada sobre el empedrado frío y hostil de la calle principal. Se llamaba Soledad, aunque en el pueblo todos la conocían como la sombra del cementerio. Sus manos, nudosas y curtidas por décadas de lavar pecados ajenos en el agua gélida del río, buscaban algo entre el barro con una desesperación que rompía el corazón de quien se atreviera a mirarla. Sus ojos, nublados por una ceguera que no era de nacimiento, sino producto de un mar de lágrimas que nunca se secó, no veían el desprecio en los rostros de los transeúntes, pero su alma sentía cada paso que se desviaba para no tocarla, como si su miseria fuera una enfermedad contagiosa. De repente, el sonido metálico y autoritario de unos pasos rompió el murmullo de la lluvia. Era don Rodrigo Almeida, el hombre que caminaba por el pueblo como si las nubes le pertenecieran. Al ver a la anciana obstruyendo su camino hacia la casa parroquial, una mueca de asco deformó su rostro elegante. Sin el menor rastro de compasión, levantó su bastón de plata y con un golpe seco apartó las manos de la mujer que acariciaban el suelo. «Quita tus manos mugrientas de mi vista, vieja loca. El suelo de este pueblo es demasiado limpio para que alguien como tú lo manche con su presencia», sentenció con una voz que destilaba un veneno antiguo. Soledad no gritó, solo dejó escapar un suspiro quebrado, mientras protegía contra su pecho un pequeño objeto que había logrado rescatar del lodo. Un fragmento de plata, una pieza de un rosario roto, que era el único testigo de una noche de horror ocurrida hacía 35 años. Mientras el poderoso don Rodrigo se alejaba, ignorando que cada paso lo acercaba más a su propio juicio, la anciana murmuró una oración que no pedía venganza, sino justicia, porque ella sabía lo que nadie más recordaba, que bajo esas ropas de seda y ese apellido ilustre latía el corazón de un ladrón de vidas, un hombre que una vez le arrebató lo más sagrado que una mujer puede poseer, condenándola a una muerte en vida mientras él construía un imperio sobre una tumba vacía. Pero el cielo estaba escuchando, y en ese mismo instante, a kilómetros de allí, un hombre con la misma mirada de soledad y una marca de plata en el cuello, se preparaba para regresar al lugar donde todo comenzó. ¿Estaría usted dispuesta a perdonar a quien le arrebató su razón de vivir o permitiría que la justicia de Dios se encargara de cobrar cada lágrima derramada? La casa de los Almeida no siempre fue un mausoleo de avaricia y sombras. Hubo un tiempo, hace más de 3 décadas, en que sus pasillos de mármol resonaban con la promesa de una vida que apenas comenzaba a florecer. En aquel entonces, Soledad era una joven de belleza serena, con ojos que reflejaban la claridad del cielo de Andalucía y un corazón que latía al ritmo de la esperanza más pura. Ella no era más que una criada, una muchacha humilde que limpiaba los espejos dorados y pulía la platería de una de las familias más influyentes de la región. Pero el destino, en su caprichosa manera de entrelazar los hilos de la vida, permitió que el hijo mayor y heredero de los Almeida pusiera sus ojos en ella. Fue un amor genuino, nacido entre susurros en el jardín de los naranjos y promesas selladas bajo la luz de la luna, un amor que desafiaba las leyes invisibles de las clases sociales.
Sin embargo, la felicidad es a veces un cristal demasiado fino que se rompe con el primer golpe de la tragedia. El joven heredero, el hombre que le había prometido a Soledad un futuro de dignidad, perdió la vida en un accidente ecuestre que dejó a la mansión sumida en un luto riguroso y a Soledad con un secreto que crecía en su vientre. Ella estaba sola, desamparada, cargando el fruto de un amor que ahora era visto como una mancha por el resto de la familia. Fue en ese momento de vulnerabilidad absoluta cuando apareció la figura de don Rodrigo, el tío del difunto, un hombre cuya ambición era tan vasta como la frialdad de su alma. Rodrigo sabía que si aquel niño nacía y era reconocido, sus propios planes de apoderarse de la herencia de los Almeida se desvanecerían como el humo. El odio y la codicia comenzaron a tejer una red de espinas alrededor de la joven criada, esperando el momento exacto para cerrarse sobre ella. La noche en que Soledad dio a luz fue una noche de tormenta apocalíptica, como si la naturaleza misma estuviera protestando por la injusticia que estaba a punto de cometerse. En una habitación pequeña y húmeda de las dependencias del servicio, lejos de los lujos de la planta principal, Soledad luchaba entre la vida y la muerte para traer a su hijo al mundo. Sus gritos eran ahogados por los truenos que sacudían los cimientos de la mansión. Cuando finalmente escuchó el primer llanto de su bebé, un sonido débil pero lleno de vida, sintió que todo el dolor del pasado valía la pena. Pero la alegría le duró apenas unos segundos. Antes de que pudiera siquiera acercar a su hijo a su pecho para darle el primer calor, la puerta se abrió con violencia y la figura imponente de don Rodrigo entró, trayendo consigo el olor a humedad y a maldad pura. Sin una gota de misericordia, Rodrigo se acercó a la cama y con un movimiento brusco arrebató al recién nacido de los brazos de su madre. Soledad, debilitada por el parto y la pérdida de sangre, intentó incorporarse, sus dedos arañando las sábanas raídas mientras suplicaba por su hijo. En medio del forcejeo, ella alcanzó a sujetar el rosario de plata que colgaba del cuello de la criatura, un regalo que su padre le había dejado antes de morir. La cadena se rompió con un sonido seco, dejando una mitad en la mano de Soledad y la otra colgando del cuello del niño. «Es mi hijo, Rodrigo. Por el amor de Dios, no me lo quites», gritaba ella con las últimas fuerzas que le quedaban. Pero Rodrigo, con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos, le lanzó una mirada cargada de desprecio. «Este niño está muerto para el mundo, Soledad, igual que tu dignidad. No permitiré que un bastardo manche el nombre de mi familia», sentenció el hombre, mientras salía de la habitación dejando tras de sí un vacío que nunca volvería a llenarse. A la mañana siguiente, cuando Soledad despertó de un desmayo provocado por la fiebre y el agotamiento, Rodrigo volvió a presentarse ante ella. Con una frialdad calculada, le informó que su hijo no había sobrevivido a la noche y que su cuerpo ya había sido enterrado en un lugar sin nombre. Fue la mentira más cruel jamás pronunciada en aquellas paredes, pues mientras Soledad se rompía en 1000 pedazos por la supuesta muerte de su bebé, Rodrigo ya había vendido al niño a una red clandestina, asegurándose de que nunca regresara a reclamar lo que por derecho le pertenecía. Aquel día, Soledad fue expulsada de la mansión bajo la lluvia, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y la mitad de un rosario de plata que apretaba contra su corazón como si fuera el último resto de su propia alma. 35 años han pasado desde aquel pecado original y el tiempo, lejos de curar las heridas de Soledad, las ha convertido en cicatrices profundas que marcan su rostro y su espíritu. Se quedó en el pueblo de San Juan, no porque tuviera dónde ir, sino porque su alma se negaba a abandonar el lugar donde creía que descansaban los restos de su hijo. Se convirtió en la mujer que limpiaba las lápidas del cementerio, una figura encorvada que hablaba con las sombras y que encontraba consuelo en la soledad de las tumbas. Sus ojos, una vez brillantes, se fueron apagando bajo el peso de las lágrimas constantes, hasta que la oscuridad
se volvió su única compañera. Los aldeanos, movidos por la superstición y la ignorancia, empezaron a llamarla la loca del Camposanto, ignorando que su locura no era más que un duelo eterno que no encontraba descanso. Mientras tanto, en la cima de la colina, la mansión Almeida seguía siendo el símbolo de un poder construido sobre cimientos de traición. Don Rodrigo, ahora un anciano respetado y temido por su inmensa fortuna, vivía rodeado de lujos, pero atormentado por el silencio de una casa que nunca tuvo herederos propios. Su codicia no se había saciado con los años, al contrario, se había vuelto más voraz. En la actualidad, Rodrigo está inmerso en un nuevo proyecto, la construcción de un complejo turístico de lujo que requiere la demolición de las antiguas viviendas humildes del borde del pueblo, incluyendo la pequeña choza donde Soledad se refugia del frío. No le importa dejar a los pobres sin techo, pues para él, las personas son solo obstáculos en su camino hacia la gloria material. El conflicto actual estalla cuando Rodrigo, escoltado por sus abogados y guardias, llega al pueblo para supervisar el desalojo. Se encuentra de frente con Soledad, quien permanece sentada en una piedra frente a su humilde morada, con la cabeza baja y los labios moviéndose en una oración silenciosa. Rodrigo siente una irritación instintiva al verla. Su sola presencia es un recordatorio de la única debilidad que ha tenido en su vida, el miedo a que la verdad salga a la luz. Muevan a esa vieja de aquí. No quiero que su miseria empañe la vista de mis terrenos, ordena con una voz que conserva la misma arrogancia de hace 3 décadas. Soledad levanta la cabeza, y aunque sus ojos no pueden ver la figura de su verdugo, sus oídos reconocen esa voz que ha poblado sus pesadillas durante media vida. Siente un escalofrío que le recorre la espalda, una vibración espiritual que le advierte que el mal está cerca. Ella no se mueve. No tiene miedo a la muerte ni a la indigencia, porque ya lo ha perdido todo. Lo que Rodrigo no sabe es que la justicia divina es un reloj que nunca se detiene y que cada acto de crueldad cometido en el pasado está a punto de ser cobrado. El destino ha traído de vuelta a San Juan a un hombre joven y poderoso, un abogado de Madrid con una mirada intensa y un secreto colgado al cuello, alguien que está a punto de cruzar su camino con la mujer que limpia las tumbas y el hombre que se cree dueño del mundo. La tensión en el pueblo es palpable, como el aire antes de una tormenta de verano. Los campesinos observan desde lejos, divididos entre el miedo a Rodrigo y la compasión por Soledad. El enfrentamiento no es solo por un trozo de tierra, es una lucha entre la oscuridad de un pasado criminal y la luz de una verdad que se niega a morir. Soledad aprieta el fragmento de plata en su bolsillo, sintiendo el metal frío contra su piel, y por primera vez en muchos años, una extraña paz la invade. Ella sabe, con esa intuición que solo poseen los que han sufrido hasta el límite, que Dios no ha olvidado su promesa. La siembra de Rodrigo ha sido de espinas y sangre, y la cosecha, aunque ha tardado en llegar, será implacable. En este pequeño rincón de España, el drama de una madre y un hijo está a punto de alcanzar su clímax, recordándonos a todos que la sangre siempre encuentra su camino hacia el corazón que la engendró. ¿Estaría usted dispuesta a seguir creyendo en el milagro de la justicia, incluso cuando la vida le ha arrebatado hasta el último rastro de luz? ¿O permitiría que el odio se consuma lo que queda de su alma? La respuesta se encuentra en los pasos de aquel extraño que acaba de entrar en San Juan, cargando consigo el peso de una identidad que está a punto de cambiar la historia de los Almeida para siempre. Hay momentos en la vida donde el silencio pesa más que cualquier grito, y para Soledad ese silencio se convirtió en su única armadura mientras recogía los restos de una existencia marcada por el despojo. Tras el amargo encuentro con don Rodrigo, la orden de desalojo no fue solo un papel firmado por un juez corrupto, fue el último clavo en la cruz que ella había cargado durante 35 inviernos. En la penumbra de su pequeña choza,
donde el olor a cera de velas y a tierra mojada lo inundaba todo, la anciana se movía con la lentitud de quien sabe que ya no tiene prisa porque no tiene a dónde llegar. Sus dedos, entumecidos por la artrosis y el frío, palpaban las paredes de adobe como si estuviera despidiéndose de un viejo amigo que la escuchó llorar cuando nadie más lo hizo. No había en ella ira, ni siquiera rencor, solo una tristeza infinita que se filtraba por sus poros, una resignación santa que solo conocen las madres que han enterrado a sus hijos en el jardín del olvido. Con una mano temblorosa, Soledad extrajo de debajo de su jergón una maleta de cuero curtido, tan vieja y desgastada como su propia piel. Dentro de ese objeto no había riquezas, ni joyas, ni vestidos de seda, solo estaban los pedazos de una vida que el mundo consideraba insignificante. Colocó con cuidado una Biblia con las páginas amarillentas, un manto negro que usaba para las procesiones de Semana Santa y un pequeño pañuelo bordado que aún conservaba, en los pliegues de la memoria, el aroma a lavanda de su juventud. Pero lo que sus dedos buscaron con más ahínco, lo que apretó contra su pecho con una fuerza sobrenatural, fue aquel trozo de plata, el fragmento del rosario que se había quedado en sus manos aquella noche maldita en que le arrebataron su razón de ser. Ese pedazo de metal frío no era solo un recuerdo, era el hilo invisible que la mantenía unida a un hijo que ella creía que la esperaba en el cielo. Dios mío, tú me lo diste y el hombre me lo quitó. Susurraba con una voz quebrada que parecía salir desde lo más profundo de la tierra. Si este es mi calvario, ayúdame a caminarlo sin que mi corazón se llene de hiel. La decisión de marcharse sin pelear, de aceptar el destierro impuesto por la avaricia de los Almeida, no era un acto de cobardía, era un acto de fe. Soledad sabía que las guerras de este mundo no se ganan con piedras, sino con la paciencia que otorga saberse protegida por la justicia divina. Mientras cerraba la maleta, un recuerdo lejano la asaltó. La primera vez que fue expulsada de la mansión cuando era joven y su vientre aún dolía por el parto robado. En aquel entonces, la lluvia también golpeaba los cristales y el miedo la paralizaba. Ahora, 35 años después, el miedo se había evaporado para dejar paso a una paz extraña, una serenidad que solo poseen los que ya no tienen nada que perder. Se puso su chal raído sobre los hombros, se cubrió la cabeza con la dignidad de una reina en el exilio y caminó hacia la puerta. Al cruzar el umbral, no miró atrás. Sabía que si miraba el lugar donde había pasado tantas noches de vigilia y oración, sus piernas le fallarían. El camino que separaba su choza del límite del pueblo de San Juan se sintió como el vía crucis de un alma solitaria. A medida que avanzaba por la calle principal, los vecinos asomaban sus rostros por las ventanas, ocultos tras las cortinas de encaje. Algunos sentían una punzada de lástima al ver a la sombra del cementerio marcharse con su maleta a cuestas, pero el miedo a don Rodrigo era más fuerte que la caridad. Nadie salió a ofrecerle un vaso de agua. Nadie le preguntó a dónde iría una mujer ciega y pobre en mitad de la tarde. San Juan, el pueblo que ella había servido limpiando sus tumbas y rezando por sus muertos, le daba la espalda en su hora más oscura. Pero Soledad no se sentía sola. Con cada paso sentía que el peso de su maleta era compartido por ángeles invisibles. Cada piedra en el camino, cada charco de barro que ensuciaba sus alpargatas, era una ofrenda que ella ponía a los pies de la Virgen. Al llegar a la plaza principal, frente a la imponente fachada de la iglesia, donde tantas veces había buscado consuelo, se detuvo un instante. La mansión de los Almeida se alzaba al fondo, como un gigante de piedra que vigilaba su partida con ojos de envidia. Soledad alzó el rostro hacia el cielo, permitiendo que las finas gotas de lluvia lavaran sus mejillas surcadas por el tiempo. No pidió un rayo que destruyera a sus enemigos, no pidió fuego para la casa que le robó la dicha. En cambio, su oración fue un susurro de perdón que estremeció los cimientos de la hipocresía local. Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. No saben que el oro se oxida y que solo el amor permanece. En ese momento, un grupo de niños que jugaban cerca se detuvo a mirarla, y uno de ellos, movido por una fuerza que no comprendía, se acercó y le puso una pequeña flor silvestre en la mano. Fue el único gesto de humanidad en una tarde de crueldad absoluta. Y para Soledad, esa flor valía más que todos los tesoros que Rodrigo Almeida guardaba en su caja fuerte. La partida de Soledad dejó un vacío extraño en el aire de San Juan. Era como si el pueblo hubiera perdido su conciencia, como si al expulsar a la mujer más humilde, hubieran expulsado también la poca luz que les quedaba. Ella continuó caminando hacia las afueras, donde el asfalto se convierte en tierra y los sueños parecen morir antes de nacer. Su figura se fue haciendo pequeña en el horizonte, una mancha oscura bajo un cielo gris que se negaba a despejar. Llevaba consigo el dolor de una madre, la pobreza de una sierva y la fe de una santa. Pero sobre todo, llevaba esa mitad de plata, el amuleto de un destino que estaba a punto de dar un giro inesperado. Porque mientras ella se alejaba en busca de un refugio que no conocía, el motor de un coche lujoso rugía en la dirección opuesta, trayendo consigo a Alejandro, el hombre que no sabía que el vacío en su pecho solo podía ser llenado por los brazos de la mujer que acababa de ser expulsada de su propia tierra. El drama de la siembra y la cosecha apenas comenzaba, y el precio de la traición estaba a punto de ser cobrado con intereses de eternidad. ¿Cuántas veces hemos permitido que la injusticia pase frente a nuestros ojos sin decir nada, solo por miedo a perder nuestra comodidad? La partida de Soledad es el recordatorio de que, a veces, hay que dejarlo todo para encontrarlo todo, y que los caminos más difíciles son los que nos llevan directamente al abrazo de Dios. Ella caminaba hacia el olvido de los hombres, pero estaba más presente que nunca en el libro de la vida, esperando el momento en que su fe se transformara en el milagro más grande que San Juan jamás hubiera presenciado. Le gustaría que continuara con la siguiente parte de esta conmovedora historia, donde veremos qué sucede con Soledad en su camino de desamparo y cómo el destino comienza a tejer el encuentro con su hijo Alejandro. La noche no es simplemente la ausencia de luz para alguien que vive en la penumbra eterna de la ceguera. Para Soledad, la noche era un manto frío que pesaba sobre sus hombros cansados mientras se alejaba de los últimos faroles de San Juan. Sus pies, envueltos en alpargatas raídas, ya no sentían el camino pedregoso, sino que avanzaban por puro instinto, guiados por esa brújula interna que poseen los desposeídos. Había caminado kilómetros bajo una llovizna persistente que calaba sus huesos, deteniéndose solo cuando sus pulmones reclamaban un aire que parecía haberse vuelto demasiado denso para respirar. Se encontraba ahora en un paraje desolado, un cruce de caminos donde el viento soplaba con un silbido que recordaba al lamento de las ánimas. Se sentó sobre su maleta, protegiéndola con su cuerpo como si en ese cuero viejo residiera el último vestigio de su dignidad, y dejó que el silencio la rodeara, un silencio que solo era roto por el latido irregular de su propio corazón exhausto. En esa soledad absoluta, donde el hambre empezaba a morderle el estómago con una ferocidad cruel, Soledad no buscó culpables. No maldijo el nombre de don Rodrigo, ni escupió hacia la dirección de la mansión que la había desterrado. En lugar de eso, buscó en el fondo de su alma esa chispa de fe que nunca se había apagado, ni siquiera en las tormentas más negras. Sacó de su bolsillo el fragmento de plata, ese medio rosario que era su único tesoro, y sus dedos comenzaron a recorrer las cuentas imaginarias con una devoción que trascendía lo físico. No era una oración de queja, era una conversación íntima con el Creador. Señor, tú que conoces el peso de cada lágrima y el nombre de cada estrella, no te pido que me devuelvas lo que el mundo me quitó, porque sé que tus tesoros no son de este mundo, murmuraba con una voz que era apenas un hilo de seda en la inmensidad del campo. Solo te pido que me des fuerzas,
para que mis piernas no fallen, y que si mi hijo está contigo en la gloria, le digas que su madre nunca dejó de amarlo, ni un solo segundo de estos 35 años. Las lágrimas, calientes y saladas, rodaban por sus mejillas y caían sobre el metal frío, limpiando la suciedad del camino con el agua bendita del dolor materno. Mientras estaba sumida en este trance de fe, un sonido débil y quebrado la sacó de sus pensamientos. Era un gemido, un llanto pequeño y agónico que venía de una zanja cercana. Soledad, agudizando ese oído que se había vuelto su ventana al mundo, se arrastró hacia el origen del ruido. Sus manos palparon la tierra húmeda y las zarzas que le herían los dedos hasta que tocaron algo peludo y trémulo. Era un perro, un animal joven que parecía haber sido atropellado o golpeado y abandonado allí para morir en la oscuridad. El animal, al sentir el contacto humano, lanzó un quejido de terror, pero Soledad comenzó a acariciarlo con una ternura infinita, hablándole en ese lenguaje universal de la compasión que no necesita de ojos para ver el sufrimiento. Tranquilo, criatura de Dios. Tú también conoces el abandono, ¿verdad? Tú también eres un estorbo para los que tienen el corazón de piedra, decía mientras lo acercaba a su regazo para darle el calor de su propio cuerpo. En su maleta, Soledad guardaba un pequeño trozo de pan duro y un poco de queso que una mujer piadosa le había dado antes de ser expulsada. Era su único alimento para los días que vendrían, la diferencia entre la vida y la inanición. Sin embargo, al sentir la fragilidad del animal que se desvanecía en sus brazos, no lo dudó. Partió el pan con sus manos temblorosas, lo mojó con un poco de agua de su cantimplora para ablandarlo y se lo ofreció al perro, animándolo a comer. Fue un acto de caridad pura, un sacrificio que solo aquellos que saben lo que es no tener nada pueden realizar con tanta naturalidad. Mientras el perro comía con dificultad, Soledad sintió una extraña calidez que le llenaba el pecho. En ese rincón olvidado del mundo, entre una anciana ciega y un animal moribundo, se estaba celebrando una comunión más sagrada que cualquier misa ostentosa en la Catedral de Madrid. Comprendió en ese instante que Dios no se manifiesta en los grandes tronos, sino en la capacidad de amar cuando el propio mundo te ha declarado la guerra. Pasaron las horas y el frío se hizo más intenso. Es ahora antes del alba donde la oscuridad parece más pesada que nunca. Soledad comenzó a sentir que sus fuerzas se agotaban, que el sueño de la muerte empezaba a rondar sus sienes con un canto seductor. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, una visión de luz blanca la despertaba. Era la imagen de un niño que corría hacia ella con los brazos abiertos, un niño que llevaba una marca de plata en el cuello. No era una alucinación de la fiebre, era una promesa grabada en su espíritu. Ella sabía que no podía morir allí, no todavía. Su misión en la tierra no había terminado, y aunque sus pies estuvieran llagados y su vista se hubiera perdido, su fe era una antorcha que cortaba las sombras. El perro, sintiendo la debilidad de su salvadora, se acurrucó contra sus piernas, lamiendo sus manos heridas como si intentara devolverle un poco de la vida que ella le había dado. Esta travesía por el desierto de la indiferencia humana fue la prueba final para el alma de Soledad. Fue allí, en el desamparo más absoluto, donde su fe se despojó de toda religión externa para convertirse en una unión directa con lo divino. No pedía milagros, pedía ser un instrumento de paz. Si mi dolor sirve para que otros despierten, que así sea, pensaba mientras el primer rayo de sol comenzaba a teñir de violeta el horizonte. La mañana trajo consigo un cambio en el aire, una brisa que ya no olía a muerte, sino a tierra nueva y a esperanza. A lo lejos se escuchaba el motor de un vehículo que se aproximaba, un sonido que para cualquier otro hubiera sido una molestia, pero que para ella era la señal de que el cielo había escuchado su oración.
Lo que Soledad no podía imaginar es que ese vehículo transportaba a Alejandro, quien regresaba a San Juan con el corazón inquieto, huyendo de las luces de la ciudad para buscar respuestas en las sombras de su origen. El destino estaba moviendo las piezas en el tablero de la vida con una precisión milimétrica. La mujer que acababa de dar su último bocado de pan a un animal herido estaba a punto de encontrarse con el hombre que cambiaría su historia para siempre. El camino de la fe es estrecho y lleno de espinas, pero al final de cada calvario siempre hay una tumba vacía y una resurrección esperando. Soledad se puso de pie, apoyándose en su viejo bastón de madera, con el perro siguiéndola fielmente. Caminaba hacia la carretera, no como una mendiga derrotada, sino como una hija de Dios que reclama su herencia de amor. ¿Alguna vez se ha sentido usted tan solo que ha llegado a pensar que incluso el cielo se ha olvidado de su nombre? Mire la vida de Soledad y recuerde que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. En cada acto de bondad que realizamos en medio de nuestra propia agonía está el encuentro que cambiará el destino de San Juan y de la familia Almeida. Está a solo unos pasos de distancia, en un encuentro donde la plata del rosario roto brillará con la luz de 1000 soles. Desea que continuemos con el siguiente capítulo de este viaje emocional, donde la justicia de Dios comenzará a manifestarse de la forma más inesperada para todos los protagonistas de esta historia. El amanecer en las afueras de San Juan no era simplemente el inicio de un nuevo día, era el despliegue de un lienzo dorado donde la misericordia de Dios comenzaba a escribirse con trazos de luz sobre el barro del camino. Soledad, con el cuerpo entumecido por el frío de la noche, pero con el espíritu encendido por una oración inquebrantable, se puso en pie apoyándose en su tosco bastón de madera. A su lado, el perro que había rescatado, al que ella llamaba en el silencio de su mente leal, le lamió la mano herida, un gesto de gratitud animal que para ella valía más que todas las reverencias hipócritas de la alta sociedad. Ella no sabía a dónde se dirigía, pero sus pies, guiados por una fuerza que no emanaba de sus músculos cansados, la llevaron hacia el borde de la carretera principal, justo en el momento en que el destino, ese arquitecto invisible de nuestras vidas, decidía cerrar el círculo de una injusticia que había durado demasiado tiempo. A pocos kilómetros de allí, Alejandro conducía su elegante vehículo negro con la mente sumida en un torbellino de contradicciones. El abogado de Madrid, el hombre que basaba su vida en hechos, pruebas y leyes escritas, sentía un vacío en el pecho que ninguna sentencia ganada podía llenar. Siempre llevaba colgado al cuello, bajo su camisa de seda, un objeto que consideraba su amuleto de la suerte y su única conexión con un pasado que le habían dicho que no existía. Un pequeño dije de plata, un fragmento de un rosario antiguo que, según sus padres adoptivos, era lo único que llevaba consigo cuando fue entregado en el orfanato. Mientras recorría la carretera que serpenteaba hacia San Juan, un impulso no fue una avería mecánica, ni el cansancio, fue un llamado del alma, un susurro que le ordenaba mirar hacia el arcén, donde una figura encorvada y vestida de luto caminaba con una dignidad que parecía desafiar la gravedad del mundo. Cuando Alejandro bajó del coche, el aire se detuvo. El olor a tierra húmeda y lavanda silvestre, el mismo aroma que Soledad siempre llevaba consigo, golpeó sus sentidos con la fuerza de un recuerdo olvidado. Se acercó a la anciana, cuya ceguera no le impedía percibir la presencia de alguien cuya energía vibraba en la misma frecuencia que la suya. El perro, leal, en lugar de ladrar, comenzó a mover la cola y a emitir pequeños gemidos de alegría, como si reconociera a un viejo amigo. «Señora, ¿necesita ayuda? ¿A dónde se dirige en este estado?», preguntó Alejandro, y su propia voz le sonó extraña, cargada de una emoción que no lograba comprender. Soledad, al escuchar esas palabras, se detuvo en seco. Aquel tono,
aquella cadencia al hablar. Era la misma música que había escuchado en su corazón durante 35 años, en sus sueños más profundos. En ese preciso instante, el estruendo de un motor potente y arrogante rompió la magia del encuentro. Don Rodrigo Almeida llegaba en su todoterreno de lujo, acompañado por sus hombres de confianza. Había salido a asegurarse de que la vieja loca se hubiera marchado definitivamente de sus tierras. Al ver a Alejandro, el prestigioso abogado que debía representarlo en la compra de los terrenos, hablando con la mendiga, una oleada de rabia y miedo le recorrió el espinazo. «Licenciado Alejandro, no pierda su tiempo con esa escoria», gritó Rodrigo bajando del vehículo con paso autoritario. «Esa mujer es una enferma mental que solo busca lástima. Ya le he ordenado que se largue del pueblo antes de que la policía la encierre por vagancia». Rodrigo, en su arrogancia ciega, intentó apartar a Soledad con su bastón de plata, el mismo que había usado el día anterior para humillarla. Pero esta vez, el brazo de Alejandro se interpuso con una firmeza que hizo retroceder al hacendado. En el forcejeo, el botón superior de la camisa de Alejandro se desprendió, dejando a la vista el fragmento de plata que colgaba de su cuello. El sol de la mañana golpeó el metal, creando un destello que pareció cegar a Rodrigo por un segundo. Soledad, aunque no podía ver el destello, sintió una vibración térmica, un calor magnético que emanaba del pecho del joven. Con una mano temblorosa que nadie pudo detener, ella buscó el origen de ese calor. Sus dedos nudosas y curtidos tocaron el metal frío que pendía del cuello de Alejandro. Lo que sucedió a continuación fue un milagro que quedó grabado en el aire de San Juan. Soledad extrajo de su propio bolsillo la otra mitad de la plata, la que ella había custodiado como su propia vida entre las sombras del cementerio. Cuando las dos piezas se acercaron, el encaje era tan perfecto que el sonido metálico al unirse pareció una campana de iglesia anunciando la gloria de Dios. Los grabados del rosario, las iniciales de la familia Almeida y la imagen de la Virgen de los Dolores se completaron después de 3 décadas de separación. Alejandro se quedó petrificado, sintiendo que un rayo de electricidad recorría su columna. Miró a la anciana, miró el rostro de Rodrigo que se había vuelto del color de la ceniza y entonces lo comprendió todo. La marca de nacimiento que tenía en el hombro, el hecho de ser adoptado, la mentira sobre su madre muerta en el parto, todo encajaba con la misma precisión que el rosario de plata. «¿Qué es esto, Rodrigo?», preguntó Alejandro con una voz que era puro hielo. Una voz que ya no pedía explicaciones, sino que exigía justicia. Rodrigo intentó tartamudear una mentira, intentó decir que era una coincidencia, pero sus piernas no pudieron sostener el peso de su propia maldad y cayó de rodillas sobre el barro que tanto despreciaba. La verdad, esa fuerza indomable de la naturaleza, había estallado en medio de la carretera Hall. Alejandro no miró al hombre que lo había vendido como si fuera ganado. Sus ojos se inundaron de lágrimas mientras caía de rodillas frente a Soledad. «Madre», susurró, y esa palabra fue el exorcismo que expulsó 35 años de dolor de la atmósfera. Soledad no necesitó ojos para ver la belleza del rostro de su hijo. Sus manos recorrieron los rasgos de Alejandro, trazando las cejas, la frente, los labios, reconociendo en cada poro la semilla que ella había engendrado en amor y que le había sido arrebatada por la codicia. «Hijo mío, mi pequeño, Dios no se olvidó de mí. Él guardó tu vida en el hueco de su mano para traérteme de vuelta», decía ella entre sollozos que eran una mezcla de agonía y éxtasis. En ese momento, la miseria de Soledad se transformó en la riqueza más grande del universo. El barro de sus ropas parecía ahora un manto sagrado, y su ceguera se convirtió en una visión espiritual que penetraba hasta los cimientos de la eternidad. El vuelco de la fortuna fue inmediato y devastador para los malvados. Alejandro,
utilizando su poder legal y las pruebas que Soledad había guardado en su memoria y en el corazón de los pocos habitantes honestos del pueblo que ahora empezaban a hablar, inició el proceso de restitución. Pero más allá de los tribunales, el verdadero cambio fue en la vida de Soledad. Aquella misma tarde, Alejandro la llevó no a un hotel, sino a la casa más hermosa del pueblo, una que había comprado recientemente. La bañó con agua tibia, aromatizada, con las mismas flores que ella amaba, le puso vestidos de lino fino y la sentó en un jardín donde los pájaros cantaban solo para ella. La que ayer era llamada la sombra del cementerio era ahora la madre de un hombre poderoso, pero sobre todo era una mujer cuya fe había sido probada en el fuego y había salido convertida en oro. La justicia de Dios no se limita a dar premios a los buenos, se encarga de que la siembra de los malvados dé su fruto podrido. Mientras Soledad encontraba la paz en los brazos de su hijo, las propiedades de Rodrigo empezaron a desmoronarse legalmente. Los secretos de su pasado, las estafas, el robo de la herencia y el crimen atroz contra un recién nacido salieron a la luz. Alejandro, con la implacabilidad de un ángel exterminador, no dejó piedra sobre piedra del imperio del mal. El hombre que se creía dueño del destino de los demás se encontraba ahora solo, repudiado por todos y enfrentando un juicio que no solo era terrenal, sino divino. La loca que él despreciaba era ahora su juez, y la plata que él había intentado enterrar era la que ahora brillaba sobre su tumba moral. La transformación de Soledad fue el tema de conversación en todo San Juan, no por su nueva riqueza, sino por el resplandor de santidad que emanaba de ella. A pesar de tenerlo todo, su primera petición a Alejandro fue que construyera un refugio para los animales abandonados, como el perro leal que la había acompañado en su noche más oscura, y un comedor para los ancianos que, como ella, habían sido olvidados por el mundo. El dinero, en manos de una madre que conoció el hambre, se convirtió en pan, y el poder, en manos de un hijo que recuperó su identidad, se convirtió en escudo para los débiles. El destino había tejido una red perfecta. El abogado que buscaba la verdad la encontró en los ojos de una ciega, y la madre que buscaba un sepulcro encontró un hijo vivo. Este es el poder de la siembra y la cosecha. Nunca pienses que tus actos de bondad caen en saco roto, ni que tus oraciones se pierden en el viento. Dios utiliza incluso a nuestros enemigos para perfeccionar nuestro carácter. Y cuando el tiempo de la prueba termina, el banquete de la recompensa es tan abundante que hace que todo el sufrimiento previo parezca un leve suspiro en comparación con la gloria que se revela. Soledad y Alejandro, unidos por el fragmento de plata, nos enseñan que nada se pierde bajo el sol cuando se tiene la paciencia de esperar el tiempo de Dios. La noche terminó, y el sol que ahora brilla sobre ellos es un sol que nunca más se pondrá, porque está alimentado por la luz del perdón y el triunfo de la verdad. ¿Cree usted que las coincidencias existen? ¿O ha podido ver en su propia vida la mano de Dios moviendo las piezas para que la verdad salga a la luz en el momento menos esperado? La historia de Soledad es el testimonio de que el cielo siempre paga sus deudas y que para aquellos que aman al Señor, todas las cosas, incluso las más dolorosas, cooperan para el bien. Desea que continuemos hacia la parte final de esta gran lección de vida, donde seremos testigos del destino final de don Rodrigo y del emotivo cierre de esta historia de redención y amor eterno. La justicia de los hombres es, a menudo, un río lento que se pierde en los meandros de la burocracia, pero la justicia de Dios es una marea imparable que, cuando decide reclamar lo que es suyo, no deja piedra sobre piedra. Don Rodrigo Almeida, el hombre que una vez se creyó el dueño del sol y de las sombras en San Juan, comenzó a sentir cómo el suelo que pisaba se transformaba en arena movediza. No fue solo un golpe de mala suerte, fue el peso acumulado de 35 años de mentiras, de llanto de huérfanos
y de la sangre de una madre que clamaba al cielo desde el barro. El imperio que había construido sobre el dolor de Soledad empezó a agrietarse, no por un terremoto físico, sino por la fuerza de un hijo que, armado con la verdad y la ley, decidió convertirse en el brazo ejecutor de un destino que ya no aceptaba más demoras. Alejandro no se detuvo en el abrazo del reencuentro. Como un cirujano que limpia una herida infectada, utilizó toda su inteligencia y su prestigio para desmantelar la red de corrupción que Rodrigo había tejido a su alrededor. En las sombras de los despachos de Madrid y en los archivos polvorientos de los juzgados locales, Alejandro encontró las pruebas de que el prestigio de los Almeida era una fachada de papel. Descubrió que Rodrigo no solo había vendido a su propio sobrino, sino que había desviado fondos, falsificado firmas de su hermano fallecido y extorsionado a familias humildes para ampliar sus tierras. Cada documento era un clavo en el ataúd social de Rodrigo. El hombre que entraba en la iglesia con la cabeza en alto, esperando que el pueblo se apartara a su paso, empezó a ver cómo las puertas se cerraban y cómo los mismos que antes le lisonjeaban, ahora le escupían al paso de su nombre. El karma, esa ley divina de siembra y cosecha, se manifestó en la vida de Rodrigo con una crueldad poética. Primero fue su fortuna. En una serie de juicios relámpago, sus cuentas fueron congeladas y sus propiedades confiscadas para resarcir a las víctimas de sus estafas. El hombre que se vestía con sedas finas terminó viendo cómo los embargadores marcaban sus muebles antiguos, esos que habían sido testigos del día en que arrebató un bebé de los brazos de una criada. Pero el golpe más duro no fue el material, sino el vacío absoluto de su alma. Al perder el poder, Rodrigo descubrió que no tenía a nadie. Su esposa, una mujer que solo había amado el brillo de su apellido, lo abandonó en medio del escándalo, llevándose lo poco que quedaba de sus joyas y dejándolo solo en una mansión que ahora olía a olvido y a derrota. La salud de Rodrigo, que siempre había sido su orgullo, comenzó a traicionarlo como él había traicionado a su propia sangre. Una parálisis amarga empezó a recorrer su cuerpo, recordándole la inmovilidad a la que había condenado a Soledad en su pobreza. Sentado en una silla de ruedas, en una habitación vacía de la que antes fue su palacio, Rodrigo empezó a tener visiones. No eran fantasmas, eran los ecos de sus propios pecados. En el silencio de la noche, creía escuchar el llanto de un recién nacido que resonaba por los pasillos de mármol. Veía la mirada azul de Soledad, esa mirada que él creyó haber apagado para siempre, brillando en cada rincón oscuro. El remordimiento, ese gusano que nunca muere, empezó a devorarle el corazón, no porque se hubiera arrepentido de verdad, sino porque se dio cuenta de que su nombre sería recordado como el sinónimo de la infamia en toda la región. Mientras tanto, la transformación de Alejandro fue un proceso de sanación que conmovió hasta a los más escépticos. El abogado frío y calculador se desmoronó para dar paso al hombre que necesitaba recuperar el tiempo perdido. Cada noche, Alejandro se sentaba a los pies de la cama de Soledad, en la nueva casa que el amor había edificado, y le pedía perdón por los años en que él, sin saberlo, había disfrutado de una vida que se le había robado a ella. Perdóname, madre, por cada día que comí mientras tú pasabas hambre, por cada noche que dormí en sábanas limpias mientras tú velabas en una choza, decía él, con la cabeza apoyada en las rodillas de la anciana. Soledad, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, le acariciaba el cabello con sus manos suaves, manos que ya no olían a tierra de cementerio, sino a rosas frescas. No hay nada que perdonar, hijo mío. Tu existencia es el milagro que mantuvo mi corazón latiendo. Dios no me quitó un hijo, me lo prestó al mundo para que hoy pudiera ser el hombre que hace justicia. El clímax de esta retribución divina ocurrió cuando Rodrigo, en un último arranque de desesperación, mandó llamar a Alejandro. Quería negociar.
Quería pedir que no le quitaran la última casa, el último vestigio de su orgullo. Alejandro fue a verlo, no por odio, sino por la necesidad de cerrar el círculo. Al entrar en la habitación, Alejandro vio a un anciano decrépito, consumido por el odio y la enfermedad, un hombre que ya no tenía nada de aquel gigante que aterrorizaba a San Juan. Rodrigo intentó hablar, pero sus palabras eran solo un estertor de orgullo herido. Alejandro no sintió placer al verlo así. Sintió una profunda lástima por un hombre que había tenido el mundo en sus manos y lo había cambiado por un puñado de monedas de plata traicioneras. «Tío», dijo Alejandro, usando esa palabra como un recordatorio de la sangre que los unía y que él había despreciado, «usted no ha perdido su fortuna hoy. Usted la perdió el día que decidió que una herencia valía más que la vida de su propio hermano y el corazón de una madre. La justicia de los hombres ya terminó con usted. Ahora solo queda la de Dios, y esa, a diferencia de la mía, no acepta sobornos». Alejandro salió de la mansión Almeida sin mirar atrás, mientras los obreros comenzaban a retirar el escudo de la familia de la fachada. Ese nombre ya no le pertenecía al mal. Por su parte, Soledad experimentó un despertar que la ciencia no pudo explicar. Aunque sus ojos físicos seguían nublados, su semblante se volvió tan radiante que la gente del pueblo acudía a ella buscando consejo y oración. La bruja ciega se convirtió en la madre de San Juan. La justicia no solo trajo dinero y castigo para el culpable, trajo la restauración de la dignidad de una mujer que había sido tratada como basura por aquellos que se creían santos. El pueblo entero, en un acto de contrición colectiva, organizó una procesión para pedirle perdón a Soledad por los años de indiferencia. Ella los recibió a todos con una sonrisa, ofreciendo el perdón con la misma facilidad con la que el sol ofrece su luz cada mañana. La caída de don Rodrigo fue total. Murió solo, en una cama de hospital de caridad, el mismo lugar al que él solía enviar a los que no podían pagar sus deudas. No hubo funerales de Estado, no hubo campanas doblando con tristeza, solo el silencio de un hombre que se fue sin dejar una sola obra de amor en la tierra. Fue enterrado en una tumba sin nombre, en el mismo cementerio donde Soledad había pasado 35 años limpiando lápidas ajenas. El destino, en su ironía final, hizo que la mujer que él intentó borrar de la historia fuera la única que, movida por una compasión cristiana que él jamás comprendió, pusiera una pequeña flor silvestre sobre su tumba, rezando para que el Altísimo tuviera piedad de su alma atormentada. La historia de los Almeida en San Juan terminó con una lección grabada en fuego en la memoria de todos. Nadie engaña a Dios y la sangre siempre reclama su lugar bajo el cielo. Alejandro y Soledad, ahora inseparables, dedicaron el resto de sus días a sanar las heridas de otros, entendiendo que el verdadero milagro no fue recuperar la riqueza, sino recuperar la capacidad de amar después de haber conocido el infierno. El rosario de plata, ahora completo y reluciente, colgaba en la pared principal de su nuevo hogar, no como una joya, sino como el estandarte de una fe que movió montañas y que demostró que, al final del camino, la siembra de lágrimas siempre se convierte en una cosecha de gozo eterno para aquellos que saben esperar en el Señor. ¿Ha sentido usted alguna vez que la injusticia es tan grande que Dios parece haberle dado la espalda? Mire la ruina de Rodrigo y la gloria de Soledad, y comprenda que cada acto que realizamos, ya sea en la luz o en la sombra, tiene un eco que resuena en la eternidad. La justicia divina puede tardar en llegar, pero cuando lo hace, es tan perfecta que no deja lugar a dudas. La pregunta no es si el mal será castigado, sino si su corazón estará preparado para perdonar cuando el milagro finalmente toque a su puerta. Desea que finalicemos este relato con el epílogo final, donde veremos la plenitud de la felicidad de Soledad y el mensaje que esta historia deja para todos los que hoy sufren en silencio. El sol de la tarde en Andalucía ya no quema,
Ahora acaricia con una calidez celestial las mejillas de Soledad, quien descansa en el jardín de su nuevo hogar, rodeada del aroma de los jazmines y el sonido de las risas que el viento ya no se lleva. A su lado, Alejandro, el hijo que la vida le devolvió de entre las garras de la mentira, sostiene su mano con una devoción que solo se compara con la fe que los mantuvo unidos en el espíritu durante 35 años. El fragmento de plata, ahora soldado y reluciente, cuelga en el pecho de la anciana como una medalla al valor, un recordatorio de que las heridas del pasado, cuando son sanadas por el perdón y la justicia de Dios, se convierten en las cicatrices más hermosas que un ser humano puede portar. La historia de Soledad y Alejandro no es solo un relato de dolor y reencuentro, es el testimonio vivo de que no hay noche tan larga que el sol no pueda vencer, ni mentira tan profunda que la luz de la verdad no pueda desenterrar. Nos enseña que la verdadera riqueza no reside en los palacios de mármol que se construyen con la avaricia de hombres como Rodrigo, sino en la paz de una conciencia limpia y en el abrazo de aquellos que amamos. Dios, en su infinita sabiduría, permite que a veces caminemos por el desierto de la prueba, no para abandonarnos, sino para que cuando llegue el momento de la cosecha, valoremos cada gota de bendición que cae sobre nuestra tierra. Hoy, en San Juan, el nombre de los Almeida ya no es sinónimo de miedo, sino de esperanza y caridad, pues madre e hijo han decidido que su mayor victoria no sea el castigo de sus enemigos, sino la sanación de su comunidad. Si este relato ha tocado las fibras más sensibles de su alma, si al escuchar el nombre de Soledad ha recordado la fuerza de su propia madre o la bendición de sus hijos, le pedimos que no guarde este sentimiento solo para usted. En un mundo que a veces parece haber olvidado el valor de la fe y la familia, compartir estas historias es encender una pequeña luz en la oscuridad. Si usted cree con todo su corazón que la justicia divina siempre llega para los que saben esperar con humildad, le invitamos a que escriba la palabra Amén en los comentarios, como un sello de fe en su propia vida. No olvide suscribirse a nuestro canal para seguir caminando juntos por estos senderos de reflexión, donde cada historia es un bálsamo para el espíritu y una lección para el corazón. Comparta este video con esa persona que hoy está pasando por una prueba difícil, para que sepa que Dios no se ha olvidado de su nombre. Le agradecemos profundamente por habernos acompañado hasta el final de este viaje emocional. Nos despedimos por ahora, pero con la promesa de volver pronto con un nuevo relato que, como este, nos recuerde que el amor siempre tiene la última palabra. Que la paz de Dios guarde su hogar y que la luz de la verdad guíe siempre sus pasos. Hasta nuestro próximo encuentro.